videojuegos y literatura. Aunque para muchos puedan parecer dos universos totalmente diferentes, tienen realmente muchas cosas en común. Son dos formas magníficas de contar historias. Y como yo soy amante tanto de la una como de la otra, quiero unir ambos mundos. Y en esta cita de autor voy a traerte 7 ejemplos de videojuegos que están basados en libros muy conocidos. ¿Es la primera vez que ves uno de mis videos? Pues mucho gusto, yo soy Hansel. Y en mi canal hablo de cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas a Cita de Autor porque ya viene el intro. En 1938, el escritor esloveno Vladimir Bartol publica la novela Alamut, que está ambientada en el siglo XI y narra la historia del líder islamí Hassan Sabbah, quien busca reunir un ejército para atacar a quienes en aquella época controlaban Irán. Este libro se basa en acontecimientos históricos reales y fue inspiración para que el equipo francés Ubisoft desarrollara el argumento de su saga de videojuegos de acción y aventuras Assassin's Creed. De Alamut se toma todo lo referente a la orden de los Hashashins o los Nizaríes, que vendrían siendo una secta de asesinos de Oriente Medio activa entre los siglos X y XII, que acababan selectivamente con la vida de dirigentes, políticos y reyes. Además, el lema de la novela, "Nada es verdad, todo está permitido", se toma como dogma principal para los protagonistas de los videojuegos de Assassin's Creed, que nosotros controlaremos como jugador y con los cuales visitaremos todo tipo de épocas, como la griega clásica, la Revolución Francesa o la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Solo el primer Assassin's Creed transcurre en un periodo relativamente cercano al de la novela y se desarrolla en las ciudades de Damasco, Acre y Jerusalén. Puedes jugarlo tanto en PC como en consolas. Una de las sagas de novelas con temática ciencia ficción más famosas de todos los tiempos, y una de las más vendidas también, es Dune, escrita por el estadounidense Frank Herbert, y que tiene adaptaciones a multitud de medios, incluyendo a varios videojuegos. El primero de ellos fue la aventura gráfica con toques de estrategia llamada simplemente Dune, pero el que quiero destacar es Dune 2, que apostaba mucho más por la estrategia. Aquí el jugador asume el papel de comandante de una de 3 casas interplanetarias con el objetivo de dominar el planeta ficticio de Arrakis. La estrategia básica del juego es recolectar un material llamado especia mediante cosechadoras y convertirlo en dinero para construir edificios y unidades militares para defenderse. Este juego muestra desde una perspectiva de poder todos los entresijos de la novela original, y aunque ya tiene varios años a sus espaldas, es todavía disfrutable e incluso lo puedes probar en un celular con Android si descargas el APK desde el link que te dejo en la descripción del video. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es un clásico que no necesita presentación. Esta novela, escrita por el británico Lewis Carroll, está considerada como una de las mejores del género fantástico y ha sido una gran influencia para la cultura popular. A pesar de que siempre la asociamos al público infantil, también es una historia con muchos toques adultos, y precisamente de ahí es donde beben 2 de sus adaptaciones al videojuego. La primera es American Magic Alice, del año 2000. La historia transcurre tras la novela original y su secuela, Alicia a través del espejo, y cuenta cómo la pequeña Alicia es la última sobreviviente de un incendio en su hogar, tras lo cual se vuelve catatónica y es ingresada en un hospital psiquiátrico. 10 años después, y al igual que pasaba en la novela original, el conejo blanco lleva a Alicia al País de las Maravillas, pero esta vez para salvar a sus habitantes del dominio de la Reina de Corazones, un argumento que después se usaría en la película de Alicia del 2010. Esta versión reinterpretada del clásico infantil es mucho más sombría, cruel y violenta, pero justamente eso buscaban sus desarrolladores. Aún así se descubre un gran aprecio por el material original en forma de referencias y uso simbólico de los escenarios y personajes. El juego tuvo una secuela que se lanzó en el año 2011 llamada Alice Madness Returns y contaba cómo Alicia, tiempo después de su primera terrorífica aventura, quería llevar una vida normal, pero debe regresar al País de las Maravillas para, por una vez y por todas, descubrir el origen de la muerte de su familia. Mantenía la estética bizarra del primer título, así como su preferencia por desdibujar y transformar la novela original en algo nuevo e inquietante. Si te llama la atención esta vuelta de tuerca de Alicia, los 2 juegos se lanzaron para PC y el segundo también en consolas.
La saga de novelas Metro goza una gran popularidad en el nicho de la ciencia ficción post-apocalíptica. La primera entrega, escrita por el ruso Dmitry Glukovsky en el año 2005, está inspirada en el accidente de Chernóbil o el colapso económico de la Unión Soviética, y se ambienta en el metro de Moscú, donde se ocultan los humanos sobrevivientes a una hecatombe nuclear. Y ha tenido 3 videojuegos que adaptan libremente esta interesante historia. Metro 2033, Metro Last Night y Metro Exodus nos muestran en primera persona cómo es la dura vida de quienes subsisten bajo los suelos de una Rusia devastada por la radiación, mientras que también son víctimas de sectas militarizadas y monstruos mutantes. El único de los 3 que comparte argumento con los libros es el primero, que se desarrolló estrechamente con el autor Dmitry, y también es el más inmersivo, claustrofóbico y aterrador de los 3. Last Night, la segunda parte, acabaría sirviendo de inspiración para que Dmitry escribiera la tercera entrega de sus novelas, con el título de Metro 2035. Es curioso cómo el libro primeramente nutrió al videojuego y después fue a la inversa. Los 3 videojuegos los puedes probar en PC y en consolas. De todos los libros que se puedan imaginar que existe una adaptación al videojuego, seguro en el último que pensaron fue en La Divina Comedia, del italiano Dante Alighieri. Este clásico, que es una de las cumbres de la literatura universal, se recontó de una forma épica, visceral y repleta de acción en el juego Dante's Inferno, del 2010. Esta es una versión ampliamente modificada de la obra base, y en lugar de un poeta, nuestro protagonista es un caballero templario que luchó en las cruzadas y al que se le arrebata su esposa Beatriz a manos del mismísimo Lucifer. Dante no tendrá ningún problema en descender al infierno para salvarla, tal y como narraba Alighieri en el primer canto de la Divina Comedia, pero aquí haciendo frente a demonios y a todo tipo de obstáculos que solucionará a base de golpes y sangre. A pesar de alejarse bastante de sus orígenes, como la mayoría de juegos que hemos visto hasta ahora, la verdad, Dante's Inferno mantiene la esencia del libro y la mayoría de personajes históricos y mitológicos que se describen en las páginas en verso y prosa. Nos adentraremos por cada uno de los 7 círculos del infierno, que representan a los 7 pecados capitales y a los pecadores humanos siendo castigados después de la muerte. Todo de una manera muy gráfica, pero con un gusto artístico interesante y con una mezcla entre el mensaje original de Alighieri y una épica histórica de película de aventuras. Personalmente, jugar a Dante's Inferno fue lo que me motivó a leer La Divina Comedia. Puedes jugarlo en consolas y también hay una versión portátil. La saga del Brujo, o The Witcher, como se le conoce internacionalmente, es una franquicia de fantasía que nació en 2 recopilatorios de cuentos sobre las andanzas de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos profesional en una época medieval de fantasía oscura. Estas historias salieron de la imaginación del polaco Andrzej Sapkowski, y para mayor orgullo nacional de los polacos, sus exitosas adaptaciones al mundo del videojuego fueron desarrollados también en Polonia por el estudio CD Projekt Red, y sirven como secuela a la última historia de Geralt de Rivia en tinta y papel. The Witcher 1, The Witcher 2, Assassin of Kings y The Witcher 3, Wild Hunt se encuentran entre los juegos más valorados de los últimos años y se han ido superando a cada entrega tanto en calidad como en conexión con sus orígenes literarios. Lo interesante de las aventuras de Geralt es que se escapan a la típica fantasía de dragones y caballeros porque prefiere contar facetas más humanas y cínicas de la sociedad. Se habla de racismo, xenofobia, genocidio, incesto. De hecho, por esa vertiente tiene bastantes similitudes con otra saga de novela fantástica, la norteamericana Canción de Hielo y Fuego, pero donde en Juego de Tronos y sus secuaces prefieren un reparto coral y grandes guerras, The Witcher va más a lo personal y a las andanzas diarias de sus personajes magníficamente escritos. Las 3 entregas se encuentran disponibles en PC y las 2 últimas también en consolas. Aquí hice un poco de trampa, y es que el videojuego con que voy a cerrar esta lista no está basado como tal en ningún libro, pero está fuertemente inspirado en el sistema filosófico de las novelas de Ayn Rand, quien fue una filósofa y escritora rusa nacionalizada estadounidense. Desarrolló durante el siglo XX la filosofía del objetivismo y la impregnó en sus obras El manantial y La rebelión de Atlas. Según creía la autora, el individualismo, el egoísmo y el capitalismo con abolición del gobierno a favor de un sistema comunal son las únicas maneras sostenibles para que el ser humano sobreviva. Y bajo esa misma ideología se construyeron los cimientos de Rapture, una ciudad submarina donde se desarrolla el videojuego BioShock,
clásico moderno que nos invita a reflexionar sobre civismo, política o libertad. Rapture era el sueño de un idealista desencantado con el mundo y que da rienda a su proyecto utópico que termina fallando apoyado en valores objetivistas. En el videojuego se habla de una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la anemia moral, donde los grandes no estaban subyugados a los pequeños. Con una historia profunda y una ambientación arquitectónica exquisita, no puedo sino recomendar a que jueguen BioShock, pues se encuentra disponible tanto en PC como en una gran variedad de consolas. Seguro que en el transcurso de la historia despertará debates morales internos muy interesantes y autorreveladores. Es súper interesante cómo se pueden interconectar dos maneras distintas de contar historias, como pueden ser a primera vista los videojuegos y la literatura. Estoy consciente de que estos no son todos los videojuegos basados en libros que podía mencionar, pero no quería hacer un video tan largo. Amantes de los libros, denle una oportunidad a algunos de los títulos que recomendé. Amantes del videojuego, sin duda alguna deberías leer al menos uno de los libros de los que he hablado hoy en el canal. Si les gustó el video, dejen su enorme like que ayuda muchísimo para el canal y tu comentario con las impresiones y sugerencias sobre el tema que tratamos hoy. Y por cierto, hablar de adaptaciones me recuerda que tengo que subir la segunda parte de Cine contra Literatura. El primer video ya tiene unos cuantos meses y ahí hablo de películas basadas en libros. Próximamente toca hablar de lo inverso, o sea, de libros basados en películas. En fin, nos vemos en una próxima cita de autor. No dejen nunca de descubrir historias. Chao, chao.